Capítulo 5, vamos a leer los 15 versículos y vamos a ir resaltando algunas cositas antes, mientras vamos leyendo, para ya no volver a ver todo después, sino para enfocarnos específicamente en lo que queremos mirar. Pero antes de entrar, nomás quiero decirles esto, y lo expliqué al principio del libro de Oseas. Una gran parte del libro de Oseas se trata del juicio de Dios, el juicio de Dios. Y capítulo 5 es un capítulo que trata acerca de Dios juzgando a su pueblo. Muchas veces aquí va a ver la palabra Efraín. Efraín era una de las 12 tribus de Israel, pero no era uno de los 12 hijos de Jacob. ¿Se acuerdan de quién era hijo Efraín? De José. José tuvo Efraín y Manasés, y Dios le dio doble bendición en que hubieron 2 tribus del linaje de José, que era Manasés y Efraín. Entonces, cuando se menciona aquí Efraín, es porque Efraín era la tribu más grande del reino del norte. Entonces, muchas veces se refiere a Efraín en referencia a Israel o a todo lo que es el reino. Era representante de todos porque era el grupo más grande. Y como va a ver mientras vamos mirando el pasaje, es que Dios está diciendo vez tras vez tras vez que Dios los va a juzgar y que Dios los va a juzgar. Y no es porque nomás se equivocaron una vez y Dios está en el cielo listo para juzgarlos, sino que ellos empezaron por un mal camino años atrás. Pero en vez de buscar reconciliarse con el Señor y hacer las cosas bien, ellos buscaron arreglar cuentas por 2 medios equivocados, que vamos a ver en un ratito, y Dios les va a decir al final cómo ellos debían de haberle buscado. Nos vamos a ver eso aquí, donde empezamos a leer en versículo 1 del capítulo 5, aquí Oseas hablando, dice así: sacerdotes, oíd esto y estad atentos. Casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio. Pues habéis sido lazo en Mizpa, ahí es donde adoraban a Baal, y red tendida sobre Tabor. Y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido, y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Con sus ovejas y sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabaá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betabén, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como cárcoma a la casa de Judá. Para explicar esto brevemente, la polilla agarra una tela y poco a poco se lo va comiendo. Y dice, la destrucción de Israel ha sido lenta y despacito, como que se está pudriendo poco a poquito la cárcoma, como en los huesos, como que poco a poquito esta enfermedad lo va agarrando y agarrando. Dice, poco a poco Israel se ha ido debilitando y debilitando. Versículo 13, y verá Efraín su enfermedad, y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga, porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Ahora, cuando dice que será como león, el león va, ataca, despedaza y se lleva su presa. Entonces Dios está diciendo, voy a llegar, el Israel va a ser destruido y va a ser llevado cautivo como un león llega y se lleva a su presa. Ahora miren versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar.
hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Vamos a orar y mirar juntos el pasaje. Gracias, Dios, por dejarnos estar aquí en su casa. Gracias por darnos este tiempo de poder estudiar este libro. Señor, no es un libro, en esta sección del libro no es fácil de ver y de comprender, y nadie nos gusta hablar de juicio, pero Señor, el mensaje no se trata necesariamente de juicio, sino cómo podemos resolver las cosas con el Señor y cómo podemos responder cuando nos encontramos lejos de Dios, porque tenemos una tendencia a responder mal, a buscar ayuda en otras fuentes, pero Señor, la explicación es clara de que solamente podemos buscar ayuda en ti. Pido que me ayude a comunicarlo, ayúdenos a todos a recibirlo. En nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Déjame repaso un poquito acerca del libro de Oseas, ya que la semana pasada estábamos en la escuelita y nos hemos perdido algunas semanas del libro de Oseas. El libro de Oseas comienza con Dios pidiéndole a Oseas que se case con una mujer fornicaria. Una mujer que muy probable antes de que él la tomara era una mujer prostituta. Él fue y la tomó para él, se casó con ella. Pero también Dios le dijo que ella iba a ser una mujer de fornicación, iba a tener hijos de fornicación, y después de un tiempo ella no estaba conforme y contenta estando con Oseas, entonces ella se fue. Tuvo sus amantes, a todo lo que nos indica, tuvo hijos con algunos otros hombres y otros amantes. Después de un tiempo Dios viene con Oseas y le dice, ve y tómala para atrás. Para este tiempo ella se había ido de su casa, estaba bajo otro hombre, si estaba juntada con otro hombre, si estaba trabajando otra vez en la prostitución, si estaba viviendo juntos con alguien, no podemos saber exactamente, pero tanto de que Oseas tuvo que ir y Dios dice, ve y cómprala para atrás. Y él tomó 15 ciclos de plata y tomó cebada, que era un grano de los más pobres, muy probable juntó todo el dinero que tenía, y él compró para atrás a esta mujer, quien lo había abandonado. Una mujer que lo había abandonado para ir tras otros hombres. No solamente la perdona y la acepta para atrás, pero tiene que ir a comprarla. Ella no había mostrado remordimiento, ella no había mostrado perdón, ella no había venido buscando a Oseas. Lo único que ella le mostró a Oseas es que a ella no le importaba la vida de Oseas. Ella no le importaba nada que ver con él, ella no lo quería a él, ella no lo respetaba a él. Ella solamente lo había humillado, lo había lastimado de todas las maneras que un hombre puede ser humillado. Ella lo había cometido como su esposa, pero él en obediencia a Dios va y la compra para atrás y la trae otra vez a su casa. Ese ejemplo nos dio Dios en los primeros 3 capítulos de Oseas, porque va a ser un símbolo o una muestra o una sombra de lo que Dios quiere mostrar a Israel. Porque Oseas representa a Dios y el amor y el cariño con el que Dios ha tratado a la nación de Israel. Gomer, esta mujer rebelde y fornicaria, representa a Israel. Así como Gomer se fue tras sus amantes, Dios habla en esos primeros capítulos de que Israel se fue tras sus amantes y explicó eso como que buscaron a Baal, sirvieron a otros dioses, pero también hicieron alianzas y buscaron hacer alianzas con otras naciones, y ellos dieron crédito a la prosperidad que Dios les dio. Dios les había bendecido. Nos dice en el capítulo 3 que Él les había multiplicado con oro y plata, y ellos se habían tomado las bendiciones de Dios y las habían ofrecido a Baal. Y Dios dice esto: lo que yo les he dado y como yo los he prosperado, no solamente han dado crédito a los amantes, pero han ofrecido a los amantes lo que yo les di. Han sido infieles, la nación de Israel ha sido infiel con Dios. Y por eso ellos necesitan ser juzgados. Ellos tienen que pasar por un juicio por esta infidelidad.
Pero el hecho de que Oseas va después y compra para atrás a Gomer, sin duda es una muestra de Cristo. Y como Cristo vino y Dios también dio a su Hijo unigénito para venir y morir, para comprar hacia atrás, no solamente su pueblo, pero para comprar toda la humanidad que habíamos ido en pecado. Dios dio todo por nosotros, pero también es profético, mostrando de que un día, en el final del tiempo, Dios otra vez va a restaurar su relación con la nación de Israel. Y a pesar de que han pasado décadas y aún milenios lejos de Él, en fornicación, adorando a otros dioses como lo hacen todavía hoy, a pesar de que han sido esa mujer infiel por tantos años, Dios todavía en el final del tiempo va a restaurar su relación con su esposa Israel, y Dios otra vez se va a unir con ella. Entonces el libro de Oseas es profético para lo que va a pasar en ese tiempo. Pero también es profético, mostrando cómo Oseas compró para atrás a Israel. Dios no ha terminado con Israel, y más adelante, en el tiempo de la tribulación y antes del milenio, Dios otra vez va a restaurar su relación con su pueblo escogido, como Oseas restauró su relación con Gomer. Entonces el libro ahora, en el capítulo 4 en adelante, Dios está tratando con todos los pecados de ellos y dónde ellos se equivocaron. Y cómo ellos como esposa han sido infiel a Dios, y por qué merecen el juicio y por qué merecen el castigo que Dios les ha dado y les va a dar. Nuestro último mensaje, miramos que el pueblo era resultado de su liderazgo en capítulo 4. Dios llegó al punto en que dijo: el pueblo será como el sacerdote. Dice, el pueblo no conoce a Dios porque los sacerdotes no han tenido el deseo de enseñar y vivir la palabra de Dios. Entonces Él regaña realmente al liderazgo espiritual de Israel, y la condición del pueblo era nada menos que un resultado de la condición de su liderazgo. Y hablamos que en una iglesia, en una familia, en un hogar, los que somos líderes espirituales, los que están abajo de nosotros, muchas veces van a representar nuestra condición. Podemos venir como padres a la iglesia, podemos ser líderes en ministerios o en clases, pero no solamente es tener una posición. Si nosotros no tenemos un amor por enseñar la palabra de Dios y por guardar la palabra de Dios, los que están debajo de nosotros no van a sobrecrecernos a nosotros. Entonces la nación de Israel estaba en un estado pobre espiritual porque sus líderes estaban en una situación y un estado muy pobre espiritual. Entonces Dios verdaderamente continúa, capítulo 5, otra vez hablando específicamente a ese grupo. La primera palabra de capítulo 5 es sacerdotes. Y después Él habla a la familia del rey. Y Él nuevamente está hablando a los liderazgos y diciendo, los líderes, bueno, miren versículo 1, dice, sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel. Y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio. Entonces Él agarra los tres grupos, los líderes políticos en la casa del rey, los líderes espirituales en los sacerdotes y la casa de Israel siendo el pueblo. Y dice, para vosotros es el juicio. Dice, toda la nación junta van a ser juzgados. Los líderes espirituales, sacerdotes. Los líderes políticos, casa del rey. La casa de Israel, el pueblo. Todos van a ser juzgados. De aquí nadie se escapa, dice el Señor. Todos van a ser juzgados. Ahora, una de las peores acusaciones que nos pueden dar en nuestro tiempo como cristianos es de ser un juzgador. Quizás cuando yo era joven no se escuchaba tanto, pero en la sociedad espiritual que vivimos hoy, hay una frase, y lo decimos mucho en inglés, y es esto. Dicen algo así, he is so judgmental. Ustedes no hablan inglés. Bueno, la mejor palabra es juzgador en español. Dicen algo así, no me juzgues. Ok, quizás soy gay, pero no me juzgues. Quizás estoy casada y ando con otro hombre, pero tú no conoces mi matrimonio, así que no me juzgues. Y estamos en esa mentalidad hoy espiritual. Lo último que una iglesia quiere hacer hoy en día es ser conocida como una iglesia que te juzga. A la gente diría, yo no quiero ir ahí porque me van a juzgar. Me van a juzgar por cómo estoy vestido. Me van a juzgar por mi peinado, me van a juzgar por mi color de pelo, me van a juzgar por mis aretes, me van a juzgar por esto, me van a juzgar por lo otro. Y estamos en un ambiente espiritual hoy
donde muchas iglesias, siendo honesto, tienen demasiado cuidado de enseñar o predicar cualquier cosita, porque si empieza a salir la palabra de que tú eres una iglesia que juzga, fuiste. Ahí no vas a tener posts virales en los medios sociales si tú eres una iglesia juzgadora. Y ahora, antes de meternos, aclaremos esto. Ni un creyente ni una iglesia debe de juzgar. Bueno, estamos más de dos que estén despiertos. Ni un creyente ni una iglesia debería de juzgar. No debemos de mirar, mira, es un homeless, a él no lo voy a invitar. O mira, esta persona que está en la feria latina se acaba de bajar con una troca bien sucia. Pues de ellos no. O no deberíamos de mirar a alguien por su estilo de vida. Es cierto, no conocemos su ambiente, no conocemos de dónde vinieron. Nunca jamás debemos de tratar a alguien mejor o peor por quiénes son, por cuáles pecados tienen en su vida, por dónde están espiritualmente en su vida. Y vemos ese ejemplo de Cristo. Si era un fariseo, si era un publicano, si era una mujer encontrada en adulterio, si era el ladrón al lado de él en la cruz, si eran los malhechores que lo estaban ahí insultando y crucificando, Cristo trató con amor a todos. Y ese debe ser el reflejo de un cristiano. De hecho, es lo que dijo Cristo: conocerán todos que sois mis discípulos en que os améis los unos a los otros. Y lo hemos predicado. El distintivo clave y principal de un cristiano debe ser amor. Si algo tengo, debo ser una persona que sé amar a todos. Un cristiano que nomás está buscando las fallas de él y ella no sirve para nada, porque ese no es el Espíritu de Dios. Pero sí tenemos que declarar la verdad. Y si creemos que la Biblia es verdad y que Dios inspiró su palabra habla mucho de juicio. Cristo habló mucho. Nadie habló más acerca del infierno que Cristo. ¿Qué es el infierno? El juicio eterno para todo aquel que rechaza a Jesús. Entonces, no podemos evitar enseñar acerca del juicio de Dios. Porque el juicio de Dios, aunque no es agradable, es una cosa que es real y es verdadera. Cristo lo enseñó, los discípulos, los apóstoles lo enseñaron, y cualquier persona que se muere sin Cristo va a ser juzgado un día en el juicio del gran trono blanco y va a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre, porque nunca puso su fe en el Señor Jesucristo. Ese evento, ese juicio es real. Es real. El juicio del pueblo de Dios fue real. Dios destruyó a Israel y a Judá. Su pueblo escogido los dejó ser destruidos por completo. El judío nunca pensó que su Dios, que los sacó de Egipto, que les dio la tierra prometida, ellos eran descendientes de Abraham, tenían la ley de Moisés, eran los descendientes de los patriarcas de Israel. Dios nunca nos juzgará a nosotros. Y Dios trajo dos reinos perversos y paganos y juzgó a su pueblo. Dios juzga a creyentes. Dios castiga. Nos dice en Hebreos que Dios ama al que castiga, al que ama lo castiga. Nos dice que el juicio de Dios es real. Entonces, estudiar los profetas y los pasajes que hablan de juicio nos sirven. Porque si hay un Dios que juzgará un día al mundo y hay un Dios que nos juzgará un día a mí y a usted, aprendiendo acerca de su juicio, cómo evitar su juicio, debería ser un tema importante para nosotros de estudiar. Aunque nuestra cultura no le guste hablar de juicio, simplemente es la realidad. Entonces, capítulo 5 habla mucho del juicio y dice que estén atentos. Dice, escuchad. Llama la atención al pueblo, a los sacerdotes y a la casa del rey que escuchen lo que va a venir acerca del juicio de Dios. Ahora sabemos que unos años después de que se escribió esto, aún en el tiempo de Oseas, la nación del norte fue destruido, fue juzgado. El juicio del cual Oseas está hablando sucedió. No vino 100 años después, no vino 1000 años después, pasó durante la vida de Oseas en el año 722 antes de Cristo. El reino de Asiria vino y destruyó a la nación de Israel como resultado del juicio
de Dios. Pero esos eventos y los eventos que nos cuenta aquí no es solamente un momento en historia. No es solamente, bueno, pues Israel y Judá fueron destruidos, ok, pues ya pasó, ahora ¿qué tiene? Fueron dados a nosotros y Dios habla tanto en su palabra y preservó para nosotros tanto la destrucción y el juicio sobre ellos para enseñarnos también algo del carácter y del juicio de nuestro Dios. Para que nos sirviera a nosotros como ejemplo y como advertencia. Porque si Dios estaba dispuesto a juzgar a su nación escogida al punto de exterminarlos como nación, ¿por qué pensamos que Dios no trataría con nosotros? Ahora, quiero parar aquí y aclarar algo. Hay pastores y hay iglesias que usan el juicio de Dios para asustar a la gente y para manipular a la gente. Y tú no hagas nada mal porque tienes que tener miedo que Dios te va a poner un rayo mañana. Y no debemos de usar la palabra de Dios y el juicio es para manipular a la gente o asustar. Pues nosotros no servimos a Dios por miedo que me juzgue. Como su hijo no debe de obedecerlo por miedo de que le dé una nalgada el pastor. Su hijo debe de obedecerlo porque lo respeta y porque lo ama y porque es lo correcto. O sea, no es que usamos el juicio de Dios para asustar a la gente. Pero ¿qué tipo de pastor o iglesia somos si no declaramos la verdad de la palabra de Dios y el juicio de Dios es real y es verdadero? Y sucede. Entonces Dios menciona en el versículo 3 y 4 que Él menciona que Él conoce su idolatría. Y no vamos a ver en detalle todos los versículos, pero quiero que miren versículo 3 y versículo 4. Miren lo que dice. ¿Cuál era su pecado? ¿Qué era su pecado? Pues era el pecado de idolatría. Miren lo que dice. Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido. Que no me están escondiendo lo que están haciendo, dice Dios. Porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios. Porque su corazón está lejos de Él. Se han prostituido, están lejos del Señor, están involucrados en esta idolatría que es prostitución espiritual y ellos no tienen ninguna intención o ningún deseo de convertirse a Dios. Ellos están viviendo su vida bien. Ellos están en su pecado, tienen la alianza que ellos quizás sienten con otras naciones, tienen a su Dios Baal que piensan que los está bendiciendo, están viviendo la vida bien padre y ellos no tienen ninguna intención de volver a Dios. Versículo 4 dice, no piensan en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos. Por eso cuando dice en medio de ellos tiene que ver con en su interior, de su corazón. El problema es que en su corazón ellos quieren idolatrizar. Ellos quieren, se nos antoja más servir a Baal. Él es más divertido. Él nos deja hacer esto. Él no tiene todas estas leyes. Él es el Dios que los otros pueblos adoran. Ellos querían adorar a quien ellos querían, como ellos querían, y no querían a un Dios diciéndole cómo hacerlo. Eso era interior, era un problema adentro. En el medio de ellos, en su interior, ellos tenían un espíritu de fornicación. Un espíritu de idolatría. Ellos tenían ganas de buscar otras cosas que no fueran Dios. Por eso dice después, y no conocen a Jehová. No tenían ningún interés de conocer a Dios, no tenían ningún interés de adorar a Dios. Su pecado principal fue idolatría. Miren el versículo 11. Dice, Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. En su interior, en su corazón, tuvieron el deseo de ir en pos de dioses vanos, de dioses vacíos, de dioses que no le ofrecían nada. No querían seguir a su Dios. Desde su corazón había un espíritu que querían hacer lo que ellos querían, un espíritu de egoísmo, un espíritu de autosuficiencia que ellos lo llevó en pos de vanidades. Anda ya con aquellos dioses, agárrenlo, no es profundo, porque quiso. Entendemos eso, usted y yo como pueblo de Dios, cuando andamos mal es normalmente porque quisimos. No es porque no sabemos, no es porque nadie nos dijo, no es porque yo no sé si eso es malo o bueno, sino que hay algo en nuestro interior. Hay un espíritu en nosotros que le gusta hacer lo que uno le nace y uno quiere.
Y ellos andaban en pos. Ellos quisieron ir en pos de vanidades. Ellos andan donde andan porque quisieron. Están determinados de buscar lo que les agrada, lo que ellos quieren, y van detrás de sus propios deseos y placeres y adoran a los dioses quienes ellos quieren. Ahora, eso no es único al Antiguo Testamento. Mira, pastor, estamos hablando de Oseas y de ídolos, y hoy en día ese no es un problema entre los cristianos. Aquí no tenemos ídolos. Bueno, en 2 Timoteo, no tiene que ir ahí, pero en 2 Timoteo 3, le voy a leer unos versículos de lo que dice Pablo. 2 Timoteo 3 dice esto: también debes de saber esto, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué es eso? ¿Te amas a ti más que a Dios? Tu mayor ídolo eres tú. Mi mayor ídolo soy yo. Cuando nosotros nos rebelamos contra Dios y no queremos adorarlo a Él, es porque estamos poniendo a nosotros mismos en el lugar de Dios. Entonces, así como había idolatría en aquel tiempo, dice que habría hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dice Timoteo, van a venir tiempos cuando la gente no va a querer nada que ver con Dios porque aman más a ellos mismos y más a sus deleites que a Dios. Esa es la idolatría del siglo XXI. Eso es. Y en aquel tiempo no fue nada diferente. Entonces, cuando ellos se alejaron de Dios, entraron en la idolatría y Dios poco a poquito, como una polilla, empezó a dejar, y no vamos a entrar en toda la historia de Israel, pero lo podríamos ver en el libro de los Reyes y de las Crónicas, que el reino de Israel poco a poquito se empezó a debilitar y empezó a perder fuerza económica, empezó a perder fuerza militar. Lo que Dios hizo es que poco a poquito, como una polilla comiendo un pedazo de tela, o como una cárcoma comiendo poco a poquito un hueso, Dios permitió que Israel empezó a debilitarse y empezó a debilitarse con el propósito de que reconocieran la debilidad, reconocieran y oyeran los mensajes, y eso los llevara a buscar a Dios. Pero cuando ellos se dieron cuenta, sígame, cuando ellos se dieron cuenta que estaban lejos de Dios, hicieron dos cosas, las cuales usted y yo también muchas veces hacemos, que no hicieron nada para arreglar cuentas con Dios. Y quiero que lo miremos brevemente, primero en versículo 6. Miren versículo 6. Estamos en Oseas 5, versículo 6. Dice, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová. Pero, ¿qué dice? Y no le hallarán. Se apartó de ellos. Eso significa que ponen las ovejas y las vacas en una cuerda y las van caminando como caminamos el perro, y la vaca va haciendo mu y la oveja va haciendo bah, y andan buscando a Dios así. Se quedan serios como que la están pensando. ¿Por qué dice que van a buscar a Dios con sus ovejas y sus vacas? ¿Qué hacían con las ovejas y las vacas? Las sacrificaban a Dios. Entonces ellos hicieron esto. Dios no nos está bendiciendo, como que andamos medios mal. Entonces vamos a ver si arreglamos las cosas con el Señor por medio de ser más activos con nuestros actos religiosos. Vamos a darle a Dios unas ovejas y unas vacas, vamos a traerle unos buenos sacrificios y a ver si estos sacrificios nos ayudan a hallar a Dios. A ver si podemos reconciliarnos con Dios. A ver si podemos arreglar cuentas con Dios por medio de traerle vacas y ovejas. Pero dice, versículo 6, no le hallarán. Se apartó de ellos. Van a tratar de obtener el favor de Dios con sus actos religiosos, pero no lo van a hallar. Dios no está interesado en sus sacrificios porque no estaban interesados en cambiar sus caminos. Escúcheme, solo estaban interesados en añadir acciones religiosas sin arrepentimiento. Dios no está interesado en actos religiosos vacíos. Es una respuesta común todavía hoy en día.
Cuando la gente se mete en problemas, por lo pronto actuemos como que los que estamos aquí nunca hacemos eso. ¿Sí? Nomás el incrédulo. Pasa 9/11 aquí en Estados Unidos años atrás. Septiembre 11, 2001, Torres Gemelas. Las iglesias empezaron a llenar de gente que empezó a pensar que el mundo se va a caer abajo, estos terroristas nos van a tomar y ahí hay una tragedia, vamos todos a buscar a Dios. ¿Qué pasó? Duraron unos meses y ¡pum!, se fue. Hasta miembros del Congreso de Estados Unidos que se declaran ateos están en los escalones ahí alabando a Dios diciendo God bless the USA. ¿Por qué? Porque es una tragedia. Nos va mal esta vida. Vamos a buscar a Dios. Gente ha venido aquí. Llega a la iglesia, ¿qué te trae? No, es que mi esposa no quiere nada que ver conmigo, es que ando tomando y no, hombre, me metí en problemas y se fue y yo necesito que me ayude, pastor, porque yo necesito de Dios. Ok, pues arrepiéntate, pues vamos a hacer esto. Y pasan 2 o 3 semanas y o su esposa lo acepta para atrás o su esposa ya dice que nada que ver y él ve que viniendo a la iglesia 2 o 3 semanas, Dios no le resolvió su problema y ¡pum!, se acabó todo. Ya no quiere nada que ver con Dios. Porque hay algo en el hombre que siente que cuando anda mal, cuando ando mal, cuando tengo tragedia, tengo problemas, pues déjame, corro rápido a Dios. Y porque fui a la iglesia unos domingos, o eché una ofrenda, o serví en un ministerio, o le pedí al pastor que orara por mí, por algún acto así, ¡boom!, Dios va a arreglar toda mi vida que yo descompuse. ¿En serio? Dios dice, no. Esos actos religiosos pueden hacerlos, no me van a buscar, no me van a encontrar, porque yo me fui. Solo se añade un acto religioso. Muchas veces lo hacemos buscando arreglar cuentas con el Señor, con ser más activos. Pero Dios quiere que haya una nueva obediencia, que quitemos ídolos, que haya una renovación de corazón. Hermano, déjame le digo esto, cuando usted se encuentra mal, no diga, estoy desanimándome mucho, estoy batallando para ser fiel a la iglesia, no sé qué hacer. Pastor, déme un ministerio. He tenido gente que me lo ha dicho, pastor, no sé, hermano, ¿por qué no está viniendo, hermana? ¿Qué pasó? El miércoles ya no viene, el domingo en la tarde no viene, a la dominical ya no viene. No, es que yo necesito, no sé, yo quiero hacer algo para Dios, pero como que me falta el ánimo y la motivación. Mejor déme un ministerio para que me ayude. Bueno, ni siquiera puedes ser fiel a la iglesia. ¿Quiere que te encomendemos un ministerio? Eso no te va a ayudar. Tú tienes algo aquí que tu corazón anda lejos del Señor. Arregla eso primero. Si no, tú puedes venir y servir todo lo que quiere y Dios lo ve como que este otro que está haciendo. Eso no le agrada al Señor. Eso no haya que tú hallas al Señor. Que Dios esté cerca de ti cuando tu corazón anda lejos de Él. De hecho, tratamos de motivar a los que sirven en el ministerio. Lo que tú haces para el Señor en el ministerio de la iglesia debe de venir, debe de nacer de un corazón entregado a Dios. Y porque tú tienes amor con el Señor y caminas con Dios y estás tratando de vivir para Dios, entonces como resultado quieres hacer algo para Él. Tu ministerio no es para cubrir tu pecado. Bueno, el viernes y sábado andaba un poquito mal con lo que andaba haciendo, pero el domingo lo serví. Se cancela. Claro que no. Porque Dios ve el corazón aquí. Y ese acto religioso que tú estés cometiendo, si es venir a la iglesia, si es servir en un ministerio, si es echar algo en la ofrenda, eso no cubre tu pecado. Eso no arregla tus cuentas con Dios. Deja de pensar que puedes comprar el favor de Dios con un acto religioso. Eso se lo dejamos a las sectas. Dios nunca se ha agradado. Desde Samuel dijo que obediencia es mejor que sacrificio. Entonces primero lo que van a hacer, dice, ellos quieren añadir actos religiosos y acercarse a mí por medio de eso. Miren versículo 13, porque vemos qué más hicieron. Dice, y verá Efraín su enfermedad. Agárrenlo. Va a ver que esa cárcoma los está comiendo poco a poquito. Y va a decir, oye, económicamente estamos débiles. Militarmente estamos débiles, somos una nación enferma. Como una presa enferma allá en lo salvaje y el león rápido lo puede agarrar. Entonces tenemos que buscar alianza o protección con alguien más fuerte que nosotros. Entonces, ¿qué hacen? Miren el versículo 13, está bueno esto, agárrenlo.
Verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín, esto es Israel, a Asiria y enviará al rey Jareb. Mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Dice, Israel se va a dar cuenta, estamos débiles. Y en vez de correr a Dios para su enfermedad, va a decir, oh rey de Siria, ayúdanos. Alianza militar. Pero el rey de Asiria no los va a poder sanar, dice Dios. Ahora miren la ironía aquí. Porque les acabo de decir hace unos minutos, estaban prestando atención, que en 722 antes de Cristo vino una nación y conquistó a Israel. ¿Quién fue? Asiria. ¿A quién fueron buscando ayuda? Agárralo porque esto está bueno. Cuando estamos lejos de Dios, a veces corremos a cosas para ayudar a levantarnos. Y a lo mismo que corremos, acaba haciendo lo que nos destruye. Ando desanimado, no ando bien. Necesito ir a tomar unas cervezas y se me va a olvidar todo. Eso me va a levantar el ánimo. Después cuando es deportado, porque lo agarraron manejando borracho y anda allá en México llorando porque ya extraña a la familia. Ahora, ¿qué pasó? Corrió a Siria la botella para levantarlo. Ahora, si andarías bien con Dios, no andarías con ese ánimo en el suelo. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Pero como andas en la carne, no tienes nada de eso. Entonces tienes que buscar una solución física o terrenal para ayudarte, y esa solución que buscas acaba siendo tu ruina. Como el hombre que busca algo fuera de su matrimonio. Como la mujer que busca algo fuera de su matrimonio. Como el joven que busca un noviazgo porque no puede llevarse bien con su mamá y su papá y anda rebelde y piensa que ese noviazgo le va a ayudar. Y eso acaba siendo su ruina. Primero ellos dijeron, bueno, más sacrificios, a lo mejor eso nos arregla con Dios. Oh no, estamos enfermos, estamos débiles como nación, necesitamos algo que nos levante y que nos haga fuerte. Vamos a mandar mensaje a Siria que hagamos una alianza por si Egipto viene, porque estaban en el medio de Asiria y Egipto. Si Egipto viene a destruirnos, Asiria nos ayuda. Y Asiria fueron los que entraron y destruyeron a Israel fácilmente por lo débil que estaban. Buscamos alianza con aquellas cosas que no pueden proveer y acaban muchas veces siendo nuestra ruina. Buscamos alianzas en amistades, en relaciones, en vicios, en placeres, en parranda, en dinero. Cualquier cosa, escúchame, cualquier cosa a lo que usted corra cuando debería de correr a Dios es tu Asiria. Porque cristianos tenemos todo lo que necesitamos en Él. Yo no tengo que correr allá. Ahora, específicamente era una alianza política la que estaban buscando. No quiero meterme mucho aquí en este punto, pero en nuestro país hay muchos cristianos que se apoyan demasiado en la política. Oh, nomás si podemos poner a Trump como presidente, él va a resolver todos los problemas de pecado en esta nación. Tengo algo escrito aquí y lo quiero decir bien. Agárrenlo. Poder político sin arrepentimiento espiritual no podrá rescatar a una nación. Mientras de lo que más lo aflige, que es el pecado. No importa quién está en la presidencia, en el gobernador, en la Corte Suprema. Lo que más aflige a una nación es su pecado. Y ningún poder político podía rescatar a Israel de su situación pecaminosa, y ningún poder político va a rescatar a Estados Unidos de nuestro estado pecaminoso.
Pero muchos cristianos nomás cuelgan su gorrito ahí en que si podemos ganar esto, ahora sí. Me estaba diciendo eso por 100 años y la nación todavía se va para abajo. Porque la nación es una nación pecadora. No importa quién está en la Casa Blanca. Entonces eso es lo que no debían de hacer. Versículo 15 terminamos. ¿Qué es lo que deberían de hacer? Primero ellos buscaron hallar a Dios por sacrificios, por actividad religiosa. Después buscaron alianza con Asiria. Dice Dios, versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar. Eso es decir esto. Aquí está Israel, los he estado cuidando, los he estado protegiendo. Ellos no se han arrepentido, no me han buscado. Me voy a ir y me voy a volver a mi lugar. Los voy a dejar. Lejos de ellos, donde no me pueden hallar. ¿Hasta cuándo? Mírenlo. Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Agárrenlo. Dios dijo, yo me voy a ir y no me van a hallar. No me van a hallar con actos religiosos. No me van a hallar agarrando alianza con Asiria. Me van a hallar cuando reconocen su pecado y buscan mi rostro. A esto le llamamos arrepentimiento. Y después dice, cuando ellos reconozcan su pecado, cuando ellos busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Me van a buscar cuando ya les pese. Cuando ya vean que Asiria no pudo y que Baal no pudo y que todos estos amantes los dejaron tirados en la calle como una mujer sin valor. Ahora, como nos dijo en la historia de Gomer, van a volver y decir que estaban mucho mejor si nunca se hubieran ido. Pero qué precioso es no llegar a ese punto. ¿Has conocido a alguien que llegó ahí? Tristemente, en los años que tengo como pastor, pudiera dar nombre tras nombre, tras nombre, tras nombre. De personas que me senté en su casa, me senté en la oficina y le dije, hey, vas por mal camino. Ya de una vez reconoce, arregla cuentas. Estoy bien, pues yo sé que ando mal, pero pues ahorita me va bien. Uno me habló a las 2 de la mañana que fuera a llevarle tenis y una playera, porque andaba en la calle descalzo y sin camiseta, cuando tenía toda la promesa en el mundo. Pero cuando ya llegamos a la angustia, ahí dice Dios, ahí me van a buscar. Pero bien que hubiera querido que reconocieran su pecado y buscaran su rostro antes. Hermanos, eso es cierto con la salvación. Nosotros somos salvos no por venir a hacer actos religiosos, ¿verdad? Somos salvos cuando reconocemos nuestro pecado y ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo y buscamos su rostro. Pero después de ser salvos, cuando nos alejamos del Señor, cuando nos enfriamos espiritualmente, cuando andamos lejos de Él, ¿cómo puedo yo volver a estar bien con Dios cuando estoy lejos de Él? ¿Qué hago? ¿Le pido al pastor que ore por mí? Puedo orar por ti, pero Dios tiene que orar en tu corazón y tú tienes que tomar la decisión de arrepentirte y regresar a Dios. Y dejar esas cosas que tú has puesto en el lugar de Dios y ahí puedes reconciliarte con el Señor. Pero Dios quiere que reconozcas tu pecado y que busques su rostro. Como creyente, la manera de evitar el juicio de Dios y volver a acercarnos a Dios es arrepentirnos y buscarlo a Él. Abandonar nuestra idolatría, nuestro deseo de vivir para nosotros y entregar nuestro corazón a los caminos del Señor. Quizás es arrepentimiento de nuestra actitud, de nuestro carácter, de nuestras acciones, de nuestra desobediencia, de nuestro egoísmo. Pero volvemos a Él de corazón y lo buscamos a Él de corazón. Y ahora Dios puede ser hallado de nosotros. Quizás hay alguien aquí esta noche que sabe, quizás poco a poquito, quizás rápidamente, te encuentras en un lugar donde dices, yo no estoy espiritualmente donde debo de estar. ¿Qué hago para sentir esa paz y gozo que antes sentía?
¿Qué hago para sentir otra vez a Dios cerca? No hay una oración mágica. Ninguna cantidad de asistencia a los servicios te puede ayudar. La única manera que asistencia a los servicios te ayudan es para que vengas, escuches la predicación, para que Dios te hable y respondas en arrepentimiento y buscarlo a Él. Para eso vienes, ¿verdad que sí? Pero si vienes y se predica y se enseña y te pega y dices, sí, déjame, hago otro acto religioso. Me voy a anotar a servir en la escuelita. Qué bueno, queremos que sirvas en la escuelita. Pero servir en la escuelita no te va a ayudar a restaurar tu relación con Dios. Venir a una visitación el sábado no te va a restaurar con Dios. Cantando en el coro no te va a restaurar con Dios. Tienes que reconocer tu pecado, que muchas veces es en nuestro interior. Y tenemos que volver a buscarlo. Y Dios, siendo un Dios tan amoroso, nos perdona y se restaura con nosotros.